Retomamos entonces, habíamos quedado en que la evolución de los sistemas reproductores o de la vida en el planeta pasa de bipartición simple a hermafroditismo, del hermafroditismo a los sexos separados, ¿no es cierto? Con números haploides de células, de gametos. Bueno, acá tenemos el sistema reproductor, que siempre destaco esto, ¿no? Cuando coloreamos, me ayudaron a realizar y a colorear este trabajo. A ver. Creo que hubo una equivocación porque un contrasentido. Lo que está al revés de lo que dice el sentido común. Lo azul es femenino y lo rojo es masculino. Así que vamos a ver primero el sistema reproductor femenino, que está en azul, ¿no es cierto? Uno por ahí se acostumbra a otro esquema. Donde podemos ver los ovarios, hay un par de ovarios, ¿no es cierto? Y después ya tenemos que seguir de este lado, porque de este lado el resto del sistema reproductor fue expresamente quitado para poder ver el sistema reproductor masculino, que está en rojo. Entonces el reproductor femenino, que lo vamos a seguir en este costado de abajo, en este lateral inferior, vamos a ver que a los ovarios se le continúa de un oviducto, que es el conducto celeste largo que vemos acá. A todo lo largo del oviducto, donde van a ir cayendo los óvulos, va a haber glándulas vitelógenas que le van a dotar de albúmina y alimento a los huevos, ¿no es cierto?, a los óvulos, básicamente, hasta ahora. Y de ahí pasamos a una vagina media, y esto que ven acá, que es el útero. Esta porra, o esto que tiene forma de garrote, es el útero. Y aquí tenemos la vagina y la vulva, que desembocan cerca y junto en un denominado atrio genital, junto al pene del sistema reproductor masculino. Vamos al reproductor masculino. Vamos a ver que en el caso del masculino hay decenas o centenares de testículos. Como ven, es lo que está en la terminación de cada conducto. En rojo son los testículos. Después de estos cortos vasos se van a denominar vasos eferentes, que van a conectar a su vez con un gran vaso deferente. Testículos, vasos eferentes, y estos últimos son vasos deferentes, que van a terminar asociados con una vesícula seminal y otras glándulas asociadas, y a su vez terminan en un pene, que habíamos dicho, el pene es muy desarrollado y muy y afilado, es punzante, y se ubica también cerca de la vulva o la vagina del mismo individuo. Acá lo podemos ver en otra gráfica más lograda, más mejorada. Acá sí, en rojo, vamos a ver que está el ovario, el oviducto, y al oviducto vamos a ver que estas otras formaciones, estas glándulas en color rojo son las glándulas vitelógenas, que van a producir el vitelo para alimentar el óvulo. Por el otro lado, esto que ven en blanco, hay un ovario de este lado y un ovario del otro, cerca de la cabeza. Por otro lado, van a ver que esto en color blanco, decenas o centenares de testículos, testículos, que a su vez van a conectarse por conductos cortos denominados vasos eferentes, con un gran conducto, que es el que estoy señalando acá, que es el vaso deferente. Eferente el corto, deferente el largo, que a su vez se van a conectar con una glándula prostática, que va a desembocar finalmente cerca del atrio genital y va a terminar en un pene, como les decía, muy desarrollado y musculoso. Las formas de reproducción, hay muchas, ¿no? Pero hay combinaciones. Pero lo que quiero que vayamos es a esta forma que es característica. Al tener todavía en sus tejidos, en el mesénquima,
tiene células precursoras. Turbelaria tiene la característica de poder romperse en varios pedazos y renovar la parte que falta. Entonces sí, por fragmentación a partir de un individuo podemos conseguir varios, hasta 3 individuos, por ejemplo, en este caso, o en esta gráfica, donde lo que ocurre es que se regeneran los tejidos que han sido seccionados o cortados. Pero básicamente la fecundación más frecuentemente, si bien son hermafroditas, es por cruzamiento. Y es como la manera en que dos euplanarias, acá están mis manos, se acercan en el agua nadando a través de sus superficies ventrales, se cruzan entre sí y apoyan sus poros genitales que están cerca de la boca, en la cara ventral, como habíamos visto. De ese poro genital se va a expulsar o va a salir el pene de una y el pene de otra respectivamente, y van a cruzar o van a intercambiar el esperma. Luego se van a separar y el esperma de una va a fecundar los óvulos de la otra y al revés. Lo mismo ocurre en el otro. De esta manera se van a luego depositar huevos que van a tener un desarrollo directo. El movimiento es por reptación de los cilios, que tienen la capacidad de generar un mucus que lubrica el sustrato, y sobre eso, con el movimiento de cilios y el movimiento muscular del cuerpo, recuerden que tiene una poderosa musculatura circular externa, longitudinal interna, y también músculos transversales o dorsoventrales que unen también la cara dorsal con la cara ventral, y también pueden hacer movimientos rápidos, movimientos más lentos, pero no son eficaces nadadores, pero los movimientos muy rápidos no son muy frecuentes o no son su fuerte, porque bueno, se trata de un animal que todavía carece de sistema respiratorio, carece de celoma, carece de un sistema circulatorio óptimo que le garantice la energía suficiente para poder abastecer la generación de movimientos rápidos. Evolutivamente, bueno, como les decía, al igual que muchos integrantes del grupo de los platelmintos fueron dominantes, pero muy presentes en medios acuáticos y marinos, aunque después fueron rápidamente desplazados y aventajados por otros organismos que ya vamos a ver más adelante, que eran mucho más eficaces, digamos. Entonces, eso hizo que, como les decía, que el 85% de las especies de este grupo hayan evolucionado hacia formas de vida parásitas, buscando mayor protección y mayor garantía de poder sobrevivir como especies parásitas. Y bueno, tras cartón tenemos que ver si son parásitos, qué adaptaciones tuvieron a la vida parásita. Y por ese lado podemos decir que han perdido muchos órganos cuyas funciones son asumidas por el hospedador. Por ejemplo, muchas veces no necesitan moverse porque lo hacen arriba de su hospedador. Tampoco necesitan tener no necesitan tener apéndices muy largos, porque eso le impide poder ubicarse y estar cómodamente dentro de cavidades pequeñas o apretadas. Entonces, como contrapartida también vemos que han dejado de tener o han abandonado o han perdido la funcionalidad de muchos órganos, pero han ganado la eficacia de otros, que son los que se adaptaron para las formas de vida parásita. En una forma de vida parásita, por ejemplo, necesita desarrollar órganos de fijación que le garanticen al parásito su fijación y no ser fácilmente expulsados de su huésped. La pérdida de órganos digestivos, por ejemplo. Muchos platelmintos, no es este el caso porque se trata de planarias, es de vida libre, han perdido directamente su sistema digestivo porque se alimentan por difusión simple en el alimento en el que viven, porque ellos parasitan las cavidades de las cuales se alimentan. Entonces absorben a través de la cutícula o de la piel,
de la epidermis absorben sus alimentos, por lo cual no necesitan un sistema digestivo. También han perdido los órganos de locomoción, como les decía, especialmente platermitos y tremátodes. Han desarrollado una cutícula o una cubierta del cuerpo que es resistente a los jugos gástricos o a las situaciones inclementes que le genera el lugar donde parasitan. Por ahí, por ejemplo, el estómago o el intestino tiene enzimas y sustancias alcalinas que son sumamente degradantes o que pueden llegar a degradar el material, pero con la cutícula ellos pueden resistir perfectamente a ese medio o a ese espacio. Y por otro lado, como les decía también en un principio, como sus ciclos son complejos, son difíciles de terminar, han desarrollado como compensación un enorme potencial de biótico o de reproducción para que por lo menos una parte de su progenie pueda continuar con las formas de vida adulta y garantizar la continuidad de la especie. Acá tenemos a otro grupo sumamente interesante que son los tremátodes digenea. Dentro del grupo de los tremátodes son todos parásitos y tenemos dos grandes grupos, el digenea y el monogenea, según de qué tipo de ciclo biológico estemos hablando. Los tremátodes monogenea en este caso, ahí tenemos uno, el Gyrocotyles, y hay otras variedades también, son especies parásitas de peces y de anfibios. Tienen la característica de tener ventosas en sus cuerpos y también esas ventosas van acompañadas de ganchos que le facilitan su fijación al huésped. Fíjense, por ejemplo, en Gyrocotyles, miren cómo tienen una gran ventosa que a su vez está armada con ganchos. Acá también vemos lo mismo. En este caso, en esta fotomicrografía también, donde vemos que tiene estos poderosos órganos de fijación que le ayudan a desarrollar una vida parásita exitosa, que es poder fijarse con eficiencia, quedar adherido a su huésped durante toda su vida. Pero sin dudas, el más conocido de los tremátodes es el grupo digenea y se denomina fasciola hepática. Fasciola se escribe con SC, fasciola hepática. También pueden oírla nombrar como diftoma hepático, también pueden escuchar la voz duela hepática también, o la voz guaraní que la denomina como saguaipé, que es una deformación de la palabra ceboí-pé. Ceboí es gusano chico y pé es chato, gusano pequeño y chato. Entonces la traducción del guaraní que se ha hecho, que fíjense, está tan difundido en nuestra zona que hasta tiene un nombre en guaraní. La duela hepática, distoma hepático, fasciola hepática o ceboipé o saguaipé es lo que ustedes ven acá. Tiene aproximadamente la forma adulta de la fasciola, vive en los canalículos biliares del hígado de rumiantes, ya podemos hablar de vacunos, bovinos, ovinos, caprinos, también puede ser parásita de equinos y también eventualmente del hombre. En el hombre también podemos encontrar accidentalmente la presencia de estos parásitos que realmente nos llevan a una destrucción del hígado bastante importante y crean grandes pérdidas y mortandad en el ganado bovino, en el ganado ovino, en el ganado caprino, porque destruyen literalmente el hígado y producen un estado de adelgazamiento, casi de raquitismo total. Fíjense, entonces vamos al gráfico. La fasciola hepática mide aproximadamente 1,5, 2 centímetros, a lo sumo 2,5 centímetros, ¿no es cierto? Y, a ver, voy a sacar esto que está acá. Otro más.
Parece que estamos concurridos. Tiene una forma de hoja de ligustrina, una hoja de un árbol parece, fíjense, porque es chata y tiene esta forma lanceolada que le da un aspecto de hoja. Tiene una cabeza o una región cefálica muy pequeña, muy poco desarrollada, se ensancha hacia la zona media y se pone agudo o se va haciendo más fina hacia el extremo posterior. Tiene en su superficie, vamos a ver que la cutícula es muy gruesa, la cutícula que la rodea es muy gruesa y resistente a los ácidos y a los álcalis que puede haber en el lugar donde vive, que son los canalículos biliares del hígado. Y posee dos ventosas, una ventosa oral que conecta la ventosa con una faringe y con el sistema digestivo. Fíjense que acá el sistema digestivo tiene dos grandes ramas principales y una corta rama anterior, pero dos largas ramas principales. De ahí hay una gran ramificación otra vez de los ciegos intestinales que en forma similar a los turbelarios se encarga de llevar el alimento a la mayor cantidad muy cerca de todos los tejidos del cuerpo. Esta es la ventosa oral, que es la que estoy señalando acá. Luego tenemos la ventosa ventral, que en esa ventosa no conecta con ningún orificio, es ciega y sirve básicamente para los órganos de fijación. En el medio de estas dos ventosas, oral y ventral, acá no está, pero yo se lo voy a contar, en la zona, justo en el medio de este recorrido hay un orificio que es el poro genital y ahí desemboca el sistema reproductor masculino y femenino, que es lo que ven acá. Esta es la ventosa oral, esta es la ventosa ventral y en el medio está el poro genital en el medio. Fíjense, la ventosa oral conecta con la faringe, hay un corto esófago y dos ramas principales. El sistema reproductor es hermafrodita, también. O sea, posee ambos sexos. Acá vemos otra gráfica de lo que es un distoma hepático o fasciola hepática. Acá pueden ver cómo se escribe fasciola hepática. Volvemos a repasar estructuras, por ejemplo, ventosa oral en el fondo de la ventosa oral la boca, una faringe, un corto esófago, las dos ramas principales, la ventosa oral, que es la ventosa ventral, y en el medio de la distancia de ambas ventosas está el poro genital, que es donde desembocan. En el interior del poro genital hay un atrio genital, que es una pequeña cámara en la cual desembocan ambos sistemas reproductores, femenino y masculino. El masculino está formado por una infinidad es muy parecido al del turbelario, porque está formado por una infinidad de testículos que desembocan en una vesícula seminal y que a su vez conecta con un pene que finaliza en el atrio genital. En el caso del sistema reproductor femenino es solamente, vamos a encontrar un ovario de los dos que inicialmente tiene, solo uno desarrolla. Después tenemos una gran cantidad de glándulas vitelógenas y el oviducto que finalmente desemboca también a través de una vagina y una vulva, desemboca en el atrio genital y conecta a su vez con un útero, que es el que va a cobijar los huevos. Acá vemos coloreado, fíjense el aspecto que tiene el sistema digestivo de los ciegos gástricos de la fasciola hepática. Acá podemos ver en esta fasciola hepática la ventosa oral y la ventosa ventral y en el medio el poro genital. Y vamos al ciclo de vida. Acá les voy a pedir que nos concentremos. El ciclo de vida de la fasciola hepática es medianamente complejo, digamos, porque tiene dos tipos de huéspedes. El huésped definitivo, que es donde desarrolla esto tengan en cuenta porque es una regla de parasitología. Donde el parásito desarrolla su forma de vida adulta es el huésped definitivo. Y donde desarrolla
Juveniles son él o los huéspedes intermediarios. En este caso, el huésped definitivo es un bovino. ¿Y en qué parte del bovino? En los canalículos biliares del hígado del bovino. Entonces, ahí están los adultos. Los adultos, en este caso, ahí vemos una, puede ser autofecundación o fecundación cruzada. Por lo general, al ser hermafroditas y estar en espacios muy estrechos, lo que impide la posibilidad de poder cruzarse cómodamente, hace que muchas veces sea por autofecundación. O sea, el pene de una fasciola se incrusta dentro de la misma vagina de esa fasciola y produce entonces el desarrollo de huevos. Los huevos son eliminados por el conducto, por los canalículos biliares, sale y se dirige a un conducto denominado colédoco, que es el que conecta la vesícula